Consumado es. Esta fue la palabra que dijo Jesús antes de morir en Juan 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Por qué Jesús murió? ¿Alguna vez usted se ha preguntado esto? Lo hizo para solucionar el problema grave que tiene todo ser humano. Este problema es espiritual y tiene 3 raíces. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el primer problema espiritual. El ser humano está separado de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Este es el segundo problema, el pecado. Y el mundo entero está bajo el maligno. Este es el tercer problema, la tercera raíz, Satanás. Este problema espiritual es el resultado de Génesis 3:6, donde Adán y Eva quebrantaron el pacto de Dios. Este es el pecado original, quebrantar el pacto de Dios por causa de su incredulidad. Por ser incrédulos, dejan de creerle a Dios y desobedecen su pacto, que es su palabra. Eso trajo una consecuencia terrible para toda la raza humana, y es que toda la raza humana, desde Adán y Eva, quedaron separados de Dios. Así lo vimos en Romanos 3:23, Romanos 3:9, Primera de Juan 5:19 en su parte B. Solo son algunos versículos que muestran la condición real de todo ser humano y nos está afirmando que este problema es muy grave. Aunque las personas hagan muchas cosas, es imposible encontrarse o reconciliarse con Dios por medio de esfuerzos, obras, criterios, pensamientos o sabiduría humana. Este problema espiritual es muy grave. Ningún ser humano puede resolverlo. Estar separado de Dios es la maldición. Por cuanto el problema espiritual de todo ser humano es tan grave y no puede resolverlo por sí mismo, es que Dios prometió a su ungido en Génesis 3, verso 15. Su ungido es la simiente de la mujer que vendría a esta tierra a resolver este problema. Ungido significa apartado, aquel que ha sido consagrado para cumplir oficios específicos, ya que en la antigüedad se ungían 3 oficios. Se ungían los reyes, se ungían los sacerdotes y se ungían los profetas. Pero todos ellos no pudieron resolver el problema espiritual. Los reyes vencían a enemigos terrenales. Los sacerdotes resolvían el problema, pero solamente por un tiempo. Incluso ellos mismos tenían que presentar sacrificio por su propio pecado, lo cual nos muestra la debilidad de ellos. Y los profetas solo vivían por un tiempo. Algunos buscaron a Dios y hablaron de parte de Dios, y otros hablaron por su propia cuenta. Todos ellos, reyes, sacerdotes y profetas, al final, a través de sus vidas, anunciaban que era necesario que viniera el perfecto rey, perfecto sumo sacerdote y perfecto profeta, que resolviera de una vez, de manera perfecta y eterna, este problema tan grave. Todo el Antiguo Testamento anuncia la venida del ungido de Dios. Mesías es una palabra hebrea que significa ungido en nuestro español, y Cristo es una palabra griega que significa ungido en nuestro español. El Antiguo Testamento anuncia al ungido de Dios. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca,
por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Leí solo algunas profecías que nos hablan sobre el ungido de Dios que vendría a esta tierra, pero hay 3 profecías, en realidad son más de 400, pero hay 3 profecías que solo el Mesías podría cumplir: nacer de una mujer virgen, morir sin pecado y resucitar. Aquel que cumpliera las más de 400, pero estas 3 específicamente, es el ungido de Dios. ¿Quiere que les cuente la buena noticia? El ungido de Dios vino, y es Jesús. Él vino a consumar, vino a resolver la obra redentora, y lo hizo perfectamente en la cruz, con su muerte y con su resurrección. Consumado es. Este es el tetelestai, o tetelestai, como se escribe. Significa que todo ha sido consumado, todo ha sido resuelto, hecho está. Podemos utilizar las escrituras para muchas cosas, pero el propósito de todas las escrituras es solo uno. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Poder creer en esta obra consumada por Jesús como el Cristo, en la cruz y en la resurrección, no es una obra, no es un esfuerzo humano. Si leemos Efesios 2, verso del 8 al 9, nos dice que esto es la gracia de Dios, que es lo que no merecemos. La gracia de Dios. No merecemos ser salvados o rescatados por este Señor, pero dice que la salvación es por la fe, que el poder creer en Jesús como el Cristo y en la obra que Él ya consumó, esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, y no es por obras humanas para que nadie se gloríe. Evangelio significa buena noticia, y la buena noticia eterna de Dios trata acerca de Jesús, quien es el Cristo, que vino a esta tierra y ya resolvió todo el problema. Ese problema grave que usted y yo no podemos resolver. Y a través de esa obra perfecta es que podemos reconciliarnos con Dios. Eso es Emmanuel. Dios con nosotros y nosotros con Dios siempre. No solo un tiempo, no solo unos momentos, sino eternamente. Esta es la buena noticia que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos saber las Escrituras y podemos darle interpretación según nuestros pensamientos o lo que nos han enseñado, pero la Biblia no es de interpretación privada. Tiene un solo mensaje que puede darle vida y salvación a todo ser humano. El Evangelio es el misterio eterno de Dios y solamente puede ser entendido y creído por el ser humano por revelación de Dios. Revelar es correr el velo. Es una obra que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento encontramos la promesa que el Mesías viene. En el Nuevo Testamento se cumple. Vino el Mesías, es Jesús. Vino a la cruz. Resucitó. Promete su Santo Espíritu. Asciende, su Santo Espíritu viene. Pero Él también dijo que regresaría por segunda vez y viene a salvar a los que le esperan. ¿Por qué no ha venido? Es porque aún no se cumple la evangelización del mundo, y eso no es tan solo hablar de Jesús, sino de dar testimonio de quién es Él, qué es lo que hizo y el problema tan grave que Él solucionó. Anhelo que esta gracia resplandezca en su vida.